De vuelta en las calles de La Habana, Cuba, conoce más de esta parte de la ciudad. Sean bienvenidos a Boyeros. Hola mi gente linda, sean bienvenidos a un nuevo video en el canal y a otro recorrido por las calles de La Habana, Cuba. Hoy nos alejamos bastantes kilómetros del centro de La Habana para seguir explorando un municipio que dejamos a media y no sé, siento curiosidad que es un lugar que tenemos que documentar acá en el canal, que es nada más y nada menos que Boyeros. Ahora mismo estamos llegando a uno de los puntos más reconocidos de esta parte de La Habana, que es el famoso puente de 100, y así vamos a estar visitando varios puntos en específico de este municipio, así que los invito a que se queden y que disfruten de todo este recorrido. Aquí a lo mejor no se vea, pero en esta dirección hay edificaciones importantes como la residencia estudiantil, que muchas personas que vienen aquí a hacer sus estudios del extranjero tienen su hospedaje ahí. Ahora se van a dar cuenta de la gran cantidad de personas que hay esperando para coger un taxi o una guagua. Y para las personas que no saben realmente dónde estamos, bueno, relativamente estamos cerca de zonas como el Cacahual, el Aeropuerto Internacional José Martí, Santiago de Las Vegas, que forma parte de Boyeros, y ya le dedicamos un video que se lo voy a estar enlazando. Aquí ven que la gente hace cola para parar un taxi o parar una guagua. También hay como un jefe de sector ahí que para las guaguas que no tienen, saben, que no están cargando gente, y se disponen a darle como que ese servicio a la gente para que adelante. Y ahí veo mucho cubano que está enredado aquí tratando de coger un transporte. Vean que mucha gente se para aquí en la parte de abajo del puente para poder coger un transporte. Entonces, esto me llamó la atención. Sí he pasado en algún momento por esta parte del puente y he visto hacia lo lejos como estas ferias. Viene la gente y venden sus cosas. Ya en cualquier parte de la ciudad es visible, porque yo recuerdo, siempre habían en una o dos partes de la ciudad, pero ahora te las encuentras en cualquier lado. No, yo primera vez que camino por aquí. Hey. Estaba así, que estaba sabio, Sí, no, primera vez que yo vengo aquí. Y yo siempre digo que es feria. Se llama área comercializadora de cuenta propista. Básicamente una feria. Pero como decía Daniel, esto es una cuevita. Vaya, hay cuevitas por todas partes de La Habana y por todas partes de Cuba. Y luego comprar el iPhone y ya. Que no regalo que es. Un iPhone moto. Y esto sí, ya sé dónde quiero un pedacito, esto es grandísimo. Hasta donde tengo entendido, la gente subía por aquí. Pero ahora hay que atravesar todas las ferias para poder subir el puente. Esto sigue. Esto es lo que estaba. Lo que usaron los terroristas. Sí. Era esto, tío. Era el pedacito de ese nada más. Sí, de bisutería, esas cosas. Y ya se alargó. Y lo más que vendían eran zapatos y esas cosas. Exacto. Y ahora se alargó completo hasta la parada. Ya sé a dónde salió. Estoy ubicándome. Esta parte de 100 también es súper transitada y llena de gente también parando carros. Para ir para la parte de Marianao, de 51. Sí, aquí casi todos los carros que pasan te llegan para ir a 100 y 51. Sí. A la ceguera. Bueno, aquí tenemos una parada que está llena. Entonces, esto es una primaria. Yo creo que es primaria y secundaria. Sí. Me parece que es primaria y secundaria. Pero aquí atrás tenemos, a la derecha, el Hotel Altabana. Ah, ese es el famoso Hotel Altabana. El azul, ¿no? Sí.
Pero un hotel en plan... El hotel lleva años que o sea, nada. Que, este de aquí es de la antena. Sí, es de la antena. Ya. Lleva años que nada, parece que no le están, como dice cubano, pasando de la mano. Sí. Y creo que lo cogen para estudiantes extranjeros. Exacto, lo vuelven residencia estudiantil. Sí, lo vuelven como una residencia. Sí. Eso lo estaba intentando decir, que casi todos los edificios así grandes de esta zona lo cogen para eso. Pues aquí vienen a estudiar muchos angolanos, colombianos. Esta calzada que viene aquí es la calzada de eventos. Hacia la izquierda, Sí. donde están cogiendo los carros ahora mismo ahí, vas para 10 de octubre Ok. o reparto para ti. Que hay que pegar a la izquierda. 10 de octubre a la derecha de eventos, reparto para ti a la izquierda. Sí. Para acá, para la derecha, tenemos Alta Habana, todo lo que es Renault Blue, Sí. etcétera, etcétera. Si vamos hacia atrás, desde 100 y Vento, como si fuéramos para el puente, lo que hay es el puente este que tiene la carretera de Minas del Río, Sí. y viene entonces Marianao. Y hacia acá, o sea, en sentido contrario, tenemos Alta Habana y Altavó, En esta dirección. en esta dirección, Sí. que es donde está el Hospital Nacional. En estas mismas intersecciones tenemos aquí un río para que ustedes vean que todos se conectan, que viene siendo como una derivación del río Almendares, del mismísimo río Almendares, solo que estaba buscando en el mapa y esta parte en específico tiene como nombre Arroyo Marinero, pero es, saben, como básicamente una derivación del río Almendares. Venden igual viandas, hortalizas, y esto es el centro comercial de Alta Habana, que todo lo que sea así, tienda de Caribe y eso seguro debe ser MLC. Esta es la famosa tómbola, Sí. o lo que queda de la Lo tómbola. que queda de la tómbola. Ya, como te dije, mira, ahí hay gente con sus cafeterías, vendiendo refrescos, ron. Miren, por curiosidad, entramos al centro comercial que tenía el nombre grandísimo de Alta Habana, por curiosidad, no porque vinimos a comprar nada. Y lo veo bastante surtido, la verdad. He tratado de localizar estos pomos limón. Aquí se está la misma batería siempre, pero para hacer una tienda MLC tiene cosas que en otras no he visto. Estos pomos de jugo, Dios mío. Yo haría cualquier cosa para desayunar todos los días con jugo y zumo. Estos pomos de puré, el típico jugo que entiende MLC, pero veo cositas diferentes. ¿Esto qué es? Una cerveza de Portugal. Que la parte del helado que siempre está vacía, aquí está llena y como hay sabores. Las tinas de yogur aquí, de fresa. Esto parece que es como una marca nueva que está importando a estas tiendas. Lo que es la parte de los lácteos, yogures. Aquí sí en las neveras, bueno, ya se pueden dar cuenta. Un poco de pescado ahí. Bueno, después de pasar y sufrir con esa tienda, seguimos nuestro recorrido. Ahora estamos llegando a una edificación que es lo que se le conoce como el Cerro Pelado, que aquí viene siendo como tal. Bueno, el Cerro Pelado viene siendo como una institución, ¿vale? Es como una institución que tiene adentro varios salones para Sí. los deportistas poder practicar, Ya. poder ponerse en forma. Sí. Tiene terreno de fútbol, Una onda de la ciudad deportiva. algo así, pero además tiene becas, o sea, tiene Sí. su Ya. residencia. Sí. Y se pueden dar cuenta que es súper grande. Estamos caminando por Alta Habana y una edificación importante que es necesario mencionar en este video que estamos pasando ahora mismo por ella es el Hospital William Soler, que es inmenso, grandísimo. Esto es una parte, esta es la parte del pediátrico, del cardiocentro. Recuerdo que yo vine una sola vez ahí cuando niño. Creo que era por algo del tema de mi complicación asmática. Pero ya, llegamos a uno de los sitios protagonistas de este video, que viene siendo la barriada de Aldabó. Ya veo que esta parte en específico viene siendo como edificios prefabricados. Sí, ¿qué pasa? Que aquí antes estaba una unidad militar. Y ya. Toda esta zona
que es desde aquí hasta donde está el Hospital Nacional. Sí. Todos acá. Que ya pasamos por ahí, de hecho. Que pasamos cerca. Sí. De ahí. Esto antes era una unidad militar y entonces lo que hicieron fue hacerlo viviendas para los militares. Sí. Básicamente. Y construyeron aquí este reparto militar que se construyó como en 6 y 8 meses. O sea que esto es militar. Sí. Ya. Sí, porque por lo general, estos edificios así llenos de apartamentos, uno dice, no, esto es dedicado a la parte de la gente de medicina y de salud, pero sí a lo largo ¿sabes? De varias partes de Cuba hay como esta especie de condominio, vamos a llamarlo así, pues se pueden dar cuenta de que todos los edificios son iguales, son súper parecidos. Igual por el puente Calabazal también hay otro reparto que, sí. que también es no, militar porque y es igual que este. los que yo conozco que hay por San Miguel casi todos son de gente de la salud, de gente de medicina, incluso hasta profesores que vienen de otras provincias. Es bien grande. Ya veo, ya. Porque para allá hay cantidad de edificios también. Es como tipo una ciudad. Sí, y los edificios tienen sus calentadores arriba, que no sé si funcionarán todavía, pero están ahí Sí. desde siempre. Ahora te voy a preguntar de qué año más o menos estamos hablando de estos edificios. Bueno, esto viene siendo como el 2014 por ahí, Sí. más o menos, de ahí para acá. Ok. No sé si ahora se van a percatar a lo largo de todo lo que estemos caminando a continuación un pequeño contraste entre los edificios que dejamos atrás y, por ejemplo, estos edificios que están prácticamente una cuadra de los que dejamos atrás, que se pueden dar cuenta que están completamente diferentes, con falta de pintura. Incluso las calles cambian por completo, porque se pueden dar cuenta que ese pedacito estaba limpiecito. Aquí está todo lleno de naturaleza, para no decirle otra cosa. Este muro grande que está aquí a la derecha es el Gali García, que es como una institución para personas con problemas psiquiátricos. Sí. Que es bastante largo, este muro es bastante largo. Estos edificios yo sí se los muestro en otro video y digo, estoy en Alamar, y ustedes dicen, ok, Yonix está en Alamar. Y mira, este es curioso, el único que marca la diferencia, porque tiene una arquitectura diferente, no sé. Sí, hay 2 o 3 de este tipo. Mira, al frente de este también hay otro, sí. Sí, a lo mejor tienen una historia y nosotros caminando por aquí perdidos, así que si ustedes han caminado por estos alrededores o conocen de esta zona y saben algún dato, déjenlo en los comentarios. Estos edificios de 5 pisos son los más viejos. A los más antiguos. Sí, los más viejos son estos, son construcción rusa. ¿Esto es ruso? No, aquellos. Ah, los del fondo. La calle Carlos, ¿no? Sí. Que es otras partes de abajo. Para aquí abajo hay algunas zonas que tienen calle y otras no. O sea, que tienen asfalto, Sí. otras no. Chico, y me sigue llamando la atención la arquitectura de estos edificios. Pero bueno, me estabas diciendo porque lo veo bastante tranquilo. Bueno, es que ya a esta hora tú pasas por cualquier lado y ya todo el mundo está recogido. No te puedes guiar por eso. Pero me estabas diciendo que es un lugar un poco conflictivo también, al mismo tiempo. Hay veces que es conflictivo, hay veces que es tranquilo. Sí, También que aquí estamos cerca de lugares que controlan todo esto, ¿no? exacto. Entonces, nada, generalmente sí es bastante tranquilo. Es una montaña rusa de emoción. Sí, porque lo mismo puede levantarse en conflictivo un día que todo está bien. Sí. Los edificios son de micro, todos son edificios de micro, son más modernos. Estos son, no sé, no tendrán como 30 años los edificios. Nada, creo que menos. No, dejen su opinión ahí abajo en los comentarios. Nosotros veníamos para acá, para esta zona, y metido así por ahí para atrás, están las fincas, los guajiros, y te podías meter en Hay fincas en estos alrededores. Sí, sí, te metías en la finca y les robabas los mangos y las cosas, los guajiros, y después te caían atrás. Esas etapas de esos niños tan inquietos que siempre terminaban en fincas robando cosas y corriendo y... No, que esto es lleno de pasillitos y recovecos. Sí, ya veo ya pasajes. Y aquí ya hasta se fue el asfalto. Ya esto es como lugares más intrincados. Mira, la mía me conseguí. Dale, ven para que me guíes por ahí. Oigan, ahora estábamos pasando por aquí y ya eso que yo creo que forma parte de nuestra realidad. Ya cualquier cubano en la parte de afuera de su casa te vende una bolsita de detergente, un pomo de aceite o un saquito de arroz. Vaya, porque si les estoy diciendo esto es porque me lo encuentro cada vez que hago un recorrido unas 4 o 5 veces. Estas casitas aquí también iban a ser edificios que tienen también esa construcción así que les he mostrado en todos estos minutos. Y al final son de estos proyectos sin terminar
que muchos cubanos la aprovechan y se asientan ahí, que eso lo hemos documentado muchísimo en el canal. Los típicos yeguipón, los típicos asentamientos. De un lado se encuentran todos los edificios, de otro lado se encuentra la parte de las fincas y eso. Estos edificios sí te puedo decir que son como el 75 más o menos. Sí. Sí, se ve bastante la diferencia entre cada uno de los grupos de edificios que hemos visto en este recorrido. Aquí hay una cosa que siempre ha como que caracterizado al Dago, que es esa torre de agua que está allá. Que uno dice, no, ¿dónde queda el Dago? Bueno, cuando tú vas por la calle 100, donde está la torre de agua. Y un ahí punto de referencia. Sí, un punto de referencia. Claro. A partir de la torre de agua ese ahí es el Dago. Esta casa es muy peculiar. Aquí a la derecha, todo eso está ahí lleno de palmas. Es alrededor de una casa. ¿Eso es una casa? Sí. Ok. Que es casi del tamaño de la mitad de la manzana. Sí. De hecho, yo nunca he podido mirar para adentro porque es muy... Sí, es esta casa que está completamente todo Sí, cerrado. es muy misterioso. Sí. Esta es la famosa torre de agua, que siempre tiene aspecto de platillo volador. Y cuando uno en los videos la ve de lejos dice, bueno, ¿y eso qué cosa es? Yo creo que esta es la primera vez que grabo una así tan de cerca. Estoy haciendo el hueco. Esta es la zona del hueco. Okay. Y más para allá que hay un lugar que es del estado, Sí. o vía, no sé si sigue ahí, que se llama La Arboleda. Entonces esa zona también le dicen La Arboleda. Sí. Ya veo, ya. Aquí donde quiera que se pueda construir, se construye. Ya veo, ya me estoy dando cuenta de eso. Porque básicamente es como un terraplén que vinieron y empezaron a construir los edificios aquí. De hecho, esto de La Arboleda es como... o era, no sé qué habrán hecho más, yo creo que lo hicieron vivienda. Sí. Guardaban materiales y hacían cosas de construcción. Ya. Sí, tipo un almacén. Ajá. Entonces, estamos en la calle 9 y Quintana, mejor conocido como el Aldabó Residencial, vamos a llamarlo así. Que ya dejamos atrás todos los edificios y ahora se van a dar cuenta que esta parte es puras casas, puras viviendas, que nos interesaba documentarlos en este video. Y bien tranquilo. Ya veo, ya, hay suma tranquilidad aquí. Y no, aparte, es una zona que se pueden dar cuenta que no hay tanto tránsito de autos como dejamos anteriormente en la parte de la calzada, de Vento, de 100. Es diferente. Y aquí es cuando regresamos a un tema que siempre causa debate en los comentarios, de los barrios que nosotros catalogamos como barrios de ricos en Cuba. Barrios residenciales, como pueden ver que la arquitectura de las casas son completamente diferentes a cualquier otra zona que hemos documentado a lo largo de los recorridos. Que ya de entrada, miren este apartado así, con la calle limpiecita, el jardincito, vaya. De este lado igual se pueden dar cuenta que es algo parecido. Casas aquí casi todas son casas grandes. Es una zona que aquí abajo tiene un parque, tenía una zona que era como hacer cosas nocturnas, pero antes, hace mucho tiempo, no sé qué quedará el parque ni nada. Para acá arriba hay una tienda que vamos a pasar por ahí también. Mira para allá, qué grande. Y blanca completa. ¿Qué? Pintar una casa blanca en Cuba, eso es un reto. Yo soy muy fanático de ver series, películas, creo que es uno de mis hobbies favoritos. Y yo veo esta casa y me recuerda mucho a la última serie de Netflix que vi, Griselda, que de hecho se la recomiendo porque muchísimas referencias a Cuba. Quedé sorprendido con muchas cosas que vi ahí, que no sabía de la historia de Griselda relacionada con los cubanos, así que se la recomiendo. Y veo estas casas y me acuerdo el ambiente de esa época en el cual se desarrolló toda la historia, con el Chevrolet antiguo, el carro clásico, las casas así de este corte. Igual, son apreciaciones que les dejo. Esto me llama muchísimo la atención, el césped podadito, las casas así como que pequeñitas con su garaje. Vaya, aquí hay un poco menos de mantenimiento en la calle, pero básicamente es lo que compone un barrio residencial aquí en La Habana. Y bueno, mi gente, hasta aquí este genial recorrido que hemos tenido la oportunidad de hacer por un municipio poco explorado en el canal, que lo fue Boyeros. Dejen ahí abajo en la parte de los comentarios sus impresiones que creen al respecto de todo lo que pudieron ver en el video y también sus sugerencias, porque si quiero seguir visitando junto con ustedes esta parte de la ciudad completamente alejada, que si acaso con este vendría siendo como un segundo video junto con el de Santiago de Las Vegas, que se los voy a estar enlazando para que lo vean más tarde. Gracias como siempre por ver el video hasta el final. Recuerden que los quiero un montón, que nos vemos mañana con más contenido. Yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.